Hoy tenemos aquí a nuestro historiador de cabecera, Alejandro Rosas. Broso, ¿cómo estás? Muy bien. Yo sí, aquí traigo el beso. Estoy viendo tu beso. Pero como te dije, ni perro que me ladre. ¿De qué sirve llegar con la ropa? Voy a llegar, sí, de bilé y voy a colgarlo y luego la voy a llevar a la tintorería y se acabó. No va a haber dramas, no va a haber celos. Y está bien, ¿no? Está bien, no, está mucho mejor. ¿Para qué quiero dramas? De pronto sí se siente la nostalgia de a ver quién me hace un pancho, pero finalmente no. No. La vida en paz es mejor. Eso. Oye, ¿qué nos tienes hoy de tema? Pues fíjate, con estos últimos días que hemos visto esta actuación muy extraña, que es más bien como actuación del secretario de Gobernación, me puse la tarea un poco de hacer una revisión del siglo XX de los secretarios de Gobernación y creo que hay etapas muy interesantes porque es una figura que era central. Sí. Yo creo que desde hace muchos sexenios no vemos un secretario de Gobernación a la altura de ser un presidenciable. No obstante que se rumora que Osorio Chong podría ir a la candidatura y demás, yo creo que se han desdibujado a partir de la transición y vamos a ver esos elementos, ¿no? Sí. Mira, por ejemplo, en los años 20, Obregón nombró secretario de Gobernación a Plutarco Elías Calles. Fue el primero ya, digamos, de la época posrevolucionaria para acá, que tenía muy claramente que quería de secretario a un hombre fuerte y que pudiera desde luego sustituirlo. Pero cuando Calles toma el poder, no nombra a Obregón, sino fue un X totalmente, ni siquiera el nombre lo tengo aquí a la mano, no fue alguien importante porque Obregón ya pensaba regresar a la presidencia y no necesitaba una figura que le hiciera sombra desde la Secretaría de Gobernación. Bueno. El siguiente, Pascual Ortiz Rubio, ya ves que duró 2 años en la presidencia, es el presidente de México, él está del 30 al 32, es el que más secretarios de gobernación tuvo en 2 años, 6. Y entre ellos Lázaro Cárdenas, que luego sería presidente. Claro. Pero yo creo que el momento importante de todo, que podríamos llamar el momento de los presidenciables, va de 1940 a 1970. A ver. Entonces, por ejemplo, Ávila Camacho tuvo varios secretarios de gobernación. Ignacio García Telles, Primo Villa Michel, que realmente no era nadie, pero el principal y el más importante fue Miguel Alemán. Mira. Ya desde entonces se hablaba de que era el jefe de la seguridad del país, el secretario de Gobernación. Claro, pues es la política interna. Bueno, pero al señor se le ocurrió, pues es que ya ves que era un poco pues, así candentón y le gustaban las mujeres y Veracruzano, todo. al fin. Veracruzano. Pues sí. En plena guerra, Segunda Guerra Mundial, decide ser amante de Hilda Kruger, una espía nazi que se paseó por todo el país con el pasaporte autorizado por Alemán entre 1942 y 1946. Hilda Kruger. Hilda Kruger. ¿De película? Absolutamente. E incluso fue su prestanombres para conseguir un departamento. No, el secretario de Gobernación. Eso solo en México. Y nos sorprendemos de lo del Chapo. El secretario de Gobernación, en plena guerra mundial, todo el mundo sabía. Además, finalmente dices, es la guerra mundial, ¿no? Exacto. Es un espía. Todo el mundo lo sabía, ¿No? es espía. Pero aquí en México dices, finalmente, pues es la nalga, ¿no? 2 tetas jalan más que 2 carretas. Exacto. En la política mexicana así ha sido. Así es. ¿Para qué nos engañamos? Así es. En el momento en que reconozcamos nuestra naturaleza perruna, creo que México cambiará, ¿no? Como es una nalga, es una nalga, claro. No sé, así es. Bueno, entonces Alemán tuvo, luego ya siendo presidente alemán, tiene a Héctor Pérez Martínez, a Ernesto Uruchurtu y a Ruiz Cortines. Y ahí viene. Y de ahí viene Ruiz Cortines. Nada más que cuando Ruiz Cortines llega a la presidencia, él solo tiene a un secretario que fue muy bueno. Discúlpame, aquí un paréntesis. ¿Cómo te explicas tú que alguien como Miguel Alemán, el expresidente, por su perfil, por su forma de ser, por la forma de comenzar a hacer los negocios desde el poder como él lo inauguró prácticamente, ¿cómo te explicas tú que su sucesor sea como la antítesis de una personalidad como la de Miguel Alemán? Porque finalmente su sucesor, austero, medido, prudente, estudioso. Un buen presidente, hay que decirlo.
Yo creo que pensó que sería su delfín y podría manejarlo. Y eso lo vamos a ver también con otros secretarios más adelante. Yo creo que pensó, bueno, a este lo domino muy tranquilamente y todo va a quedar bien. Y no, exactamente fue la antítesis y empezó el día que toma Porque posesión. fue un presidente muy respetado. Absolutamente. Y el día que toma posesión Ruiz Cortines le deja ver que no iba a permitir ya como presidente ningún tipo de los excesos en términos de gastos en los que había incurrido el régimen anterior. O sea, incluso se desfigura ahí al alemán. Con razón, sí. Ruiz Cortines tiene a Ángel Carvajal, que no figuró como presidente, pero luego López Mateos, que él sí sabemos claramente que no le gustaba gobernar, le gustaba salir de paseo en el mundo, iba, venía, y entonces tiene quizá los dos más fuertes y severos secretarios de gobernación en la historia de México. Uno es es Gustavo Díaz Ordaz. Gustavo Díaz Ordaz. Gustavo Díaz Ordaz fue casi todo el sexenio, hasta que acepta la candidatura a la presidencia, y entonces, ¿quién crees que lo sustituye? ¿Quién? Echeverría. Ya. Ligadito. De ahí, Ligadito. claro. Oye, que López Mateos fue secretario del Trabajo, no fue Sí. secretario de Gobernación. Exactamente. Quizá de los pocos que llegó él y López Portillo desde Hacienda, ¿no? Sí, exactamente. Y todos los demás sí han sido desde Gobernación. Todos los demás, pero hasta el último que fue Echeverría. Ah, ya. El último qué programación. secretario de Gobernación que tuvimos saliendo del gabinete de Gobernación fue Echeverría. López Mateos, a Díaz Ordaz presidente. A Echeverría. Tiene su secretario de Gobernación Echeverría. Echeverría era Mario Moya Palencia. Entonces Exacto. aquí, a partir del 70, empezamos a tener los que ya no son presidenciables, pero sí son fuertes. O sea, sí se creía fuertemente que era Mario Moya el que venía porque estaba en Gobernación. Exactamente, por eso también hubo tanto revuelo cuando elige a López Portillo, Sí. que además López Portillo para ese momento era semidesconocido, es decir, Y no en era Hacienda, ¿no? venía de Hacienda, claro. Sí, no, y además había estado en Patrimonio Nacional, Sí, o sea, no era alguien muy fuerte, pero fíjate, López Portillo siendo un presidente muy fuerte, mete primero a Reyes Heroles. Bueno, primero a la familia. Bueno, sí. Claro, el orgullo de mi Los nepotismo. orgullos de su Primero nepotismo. metió a la familia por todos lados, ¿no? Exactamente. Pero siendo un presidente fuerte no necesitaba un secretario de Gobernación fuerte. Entonces mete a Reyes Heroles, que luego lo echa para abajo porque Reyes Heroles pretendía democratizar. Sí, sí, sí. Y luego Olivares Santana. Hugo. Hugo Olivares Santana. Entonces tampoco sale de ahí el elegido. El siguiente es Miguel de la Madrid como presidente. Otro del brazo económico. Y entonces tenemos exactamente, como el brazo económico estaba cubierto por Miguel de la Madrid, Sí. entonces él apuesta por una carta muy fuerte. Lo que pasa es que ya, como aquí se mimetiza todo y cambiamos, apuesta todo el sexenio, no hubo cambio. Manuel Bartlett Díaz, Claro. del 82 al 88. Claro. Él era el fraude de Chihuahua del 86, el fraude del 88, las represiones que hubo eran de Manuel Bartlett. Hoy es el demócrata ¿es Morena? Sí, sí, claro, sí. Y ya nadie le quiere cobrar las facturas de esos años. Aun cuando él diga que la caída del sistema nunca llegó perfecto. Pero y todo lo demás, fue uno de los más Ahí duros está la secretarios de historia. Gobernación, claro. Ya se Ahí está la olvidó historia. todo. Tú eres historiador. El caso Camarena Salazar. Claro. Sí. Bueno, es de la época de Bartlett. Hoy expiándose en la izquierda. Exactamente. Y luego viene Salinas de Gortari, que tiene dos muy fuertes. De Hacienda también. Gutiérrez Barrios. Imagínate. Sácale. Y Patrocinio González. Otro. Pero luego dijo, quiero ahora ser un poco más institucional y demócrata, y el último fue Carpizo. Sí, sí. claro. Y luego ya con la transición o con Cedillo empiezan prácticamente a desdibujarse. Fíjate nada más, Cedillo es Moctezuma Barragán, que cae por Aguas Blancas. Sí, sí, claro. Luego lo sustituye Chuaifet, que es, Claro, está un rato. ese es el secretario multitask. Sí. Claro. Chuaifet, que cae por Acteal en diciembre del 97 y en enero lo sustituye La Bastida. Sí. Y luego Diodoro. Con Fox es Krill Su madre. y Carlos Abascal. Con Calderón es Ramírez Acuña, luego se le Ay, mueren sí, dos, tuvo- Murillo, Sí. Lake. Tiene a Gómez Montt y a Cinco, Poiré seis, ¿no? también. O sea, Sí, hasta Poiré. cinco es el Sí. segundo. El tercer polivoz. 5. Exactamente. sí. Bueno, 5 secretarios de el resumen de Gobernación. todo esto es que finalmente funcionaba más el secretario de Gobernación en los tiempos del autoritarismo. Y funcionaron bien estos hombres que desde luego tendrían que rendir cuentas ante la historia, como Gutiérrez Barrios, que desde luego ya está muerto, como Bartlett y como todos ellos.
pero los últimos no han brillado realmente por logros en el campo de la política, Sí, no. porque la transición y también la nueva composición de las fuerzas han impedido ver qué tan buenos o malos son. Sí. Lo que nos han demostrado ahora es que no han sido, nadie de todos estos desde Fox, como Moctezuma Barragán, ninguno ha estado a la altura de las circunstancias de lo que necesita un secretario de Gobernación para un país en estas condiciones. Se desdibujó la figura del secretario de Gobernación. Absolutamente. Y hoy la quieren revivir. La quieren revivir. A base de rezos, pócimas Claro. y milagrerías. Ya veremos si lo logran o no. Rosso, Alejandro. feliz lunes maldito. Gracias. Alejandro Rosas, nuestro historiador de cabecera. Gracias, señora. Un placer, gracias. Doctor, muchas gracias. Esté muy bien. Oigan, chamacos, mañana a las 6:30 estaremos con ustedes, lo quieran o no, a las 6:30 por Foro TV. Si tienen tele, ahí se ven. ¡Órale!